Terrible el caso que llega a los juzgados tinerfeños la próxima semana. Hablamos del asesinato de una madre y su hijo por parte presuntamente de Thomas Hendrik, un alemán que residía en el sur de Tenerife. Supuestamente cometió estos crímenes en el interior de una cueva en un paraje natural de la localidad de Adeje. Recordarán el caso porque el hijo pequeño, con tan solo 6 años, logró escapar de una muerte casi segura. Por estos delitos se pide para el acusado la pena máxima. Prisión permanente revisable es lo que pide la Fiscalía de Violencia de Género para el alemán que supuestamente asesinó a su hijo y a su mujer en una cueva de Adeje, en el sur de Tenerife. Los hechos ocurrieron el 23 de abril de 2019 y el juicio se celebrará la próxima semana. Desde entonces está en prisión por supuestamente cometer este doble crimen, fruto de un minucioso plan trazado previamente. El acusado convenció a su esposa para ir de excursión al camino de Ifonche, en el sur de Tenerife. Supuestamente había escondido unos regalos en el interior de una cueva. Sin embargo, su objetivo era bien distinto. Allí cogió unas piedras y presuntamente asesinó a la que todavía era su esposa y también a uno de sus hijos. El más pequeño tuvo mejor suerte, logró escapar. El menor de 6 años recorrió unos 4 kilómetros hasta que fue localizado por una vecina. Se inició entonces un dispositivo de búsqueda hasta que se hallaron los dos cuerpos. El presunto autor de los hechos se había ido a su apartamento, se había cambiado de ropa y se había acostado a dormir. Se le imputan 2 delitos de asesinato. Por el del hijo le piden prisión permanente revisable y por el de su esposa 25 años. Por el asesinato en grado de tentativa contra el pequeño que logró escapar, la Fiscalía solicita 26 años de cárcel. La vista podría prolongarse hasta el 3 de febrero. Pues el fiscal encargado del caso se encuentra aquí con nosotros, José Luis Sánchez Jáuregui. Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿usted considera probado que lo que movió a ese hombre presuntamente a cometer ese crimen fue el hecho de pensar, porque estaban en proceso de separación, hay que decirlo, estas dos personas, fue el hecho de pensar, ella no puede hacer su vida de manera independiente sin mí, no se puede separar? Yo pienso que parte de lo que debió pensar es eso, parte se va a quedar la custodia de los niños y también parte en un móvil económico, porque él tenía o tiene bastante dinero. Fue una persona que una vez de supuestamente perpetrar los hechos, después se fue a su casa, se cambió de ropa, se limpió y se metió en la cama. Y hasta las 7 de la tarde que llegó la policía. Que estuviera o no en la cama, pero se había cambiado de ropa, parte la había tirado a un contenedor en las afueras y estaba tranquilamente allí esperando hasta que llegó la policía local a preguntar dónde estaba su familia y a decirle que había aparecido su hijo menor. Y ante eso no mostró ningún sentimiento, como no en las horas posteriores, incluso cuando estaba en la comisaría y luego en la Guardia Civil, sabiendo que su hijo estaba allí. El escrito de la Fiscalía habla de un crimen cometido con mucha violencia, utilizó piedras para acabar con la vida de su mujer, de su hijo. El otro niño pudo escapar, por eso se supo del caso. ¿Qué tipo de persona hace algo así? Yo quiero decir aquí muy alto que siempre cuando vemos algo así, la sociedad se proteja diciendo: para hacer eso hay que estar loco. No, no es verdad. Un loco es una persona que no controla sus impulsos, que no controla sus actos porque tiene una enfermedad, un esquizofrénico. Hay personas que son psicópatas y un psicópata es malo, es pura maldad. No tiene empatía por el dolor, el sufrimiento de los demás, no le importa nada, pero eso no es una enfermedad. Y tenemos que saber que en esta sociedad hay enfermos y hay personas malas. Hay personas, y este año hemos tenido aquí el ejemplo, que son capaces de matar a sus hijas y causarse el mismo la muerte para causar un infinito dolor a otra persona. No tienen por qué ser enfermos. Claro. Son personas de una maldad extrema. Hablamos además de que él había planeado los hechos con frialdad, con tiempo. Se pide para él 25 años por el asesinato de su mujer, pena máxima, la prisión permanente revisable por el de su hijo y 26 años por el asesinato en grado de tentativa del otro hijo. Son 75, 76 años. Si sale culpable, ¿cuánto cumplirá? Pues con la prisión permanente revisable, muchísimos años. Otra cosa es que el cumplimiento se realice en nuestro país porque él es alemán y podrá ser entregado a las autoridades alemanas para que cumpla allí. Pero lo cierto es que estos hechos lo que demuestran es que una pena, y yo que vivo o que llevo asuntos de especial gravedad
tengo que estar a favor que una pena que ha sido muy criticada, que es la prisión permanente revisable. Yo entiendo que hay determinados sujetos, determinadas personas a las que hay que sacar de la sociedad y a las que hay que aplicar una pena que no sean 20, ni 25, ni 30, sino la que la sociedad considera ajustada, sin un límite máximo, para que estas personas no puedan cometer hechos tan horrorosos como el que cometió. Yo ahora no puedo, pero yo cuando salga el juicio hay las imágenes de los cadáveres de Silvia y de Jacob, son espeluznantes, cómo quedaron esos cadáveres. Hablamos de una pena, la de la prisión permanente revisable, que cuando se cumplen los 25 primeros años se revisa ese caso, se mira si esa persona se puede reinsertar en la sociedad o si debe continuar en prisión. Pero como aquí habría una acumulación de penas, porque habría otras 2 penas, si es condenado, obviamente. Estamos hablando de una persona que es inocente hasta que el jurado diga lo contrario. El tiempo máximo de cumplimiento, si mal no recuerdo, podría ser de 35 años. Para empezar o para revisar la pena. Es decir, que podemos tener un margen de 35 años de cumplimiento. En todo caso, el problema es sacar a esta persona de la sociedad, sea aquí porque él realmente vivía aquí por unas circunstancias familiares de crisis y además laborales y sanitarias, pero que daría igual que se hubiera ocurrido el hecho y que las autoridades o la sociedad alemana entiendo que debe pensar lo mismo que nosotros, es decir, esta persona no puede reinsertarse normalmente en la sociedad en mucho, mucho tiempo. En este caso parece claro que se trata de un caso de violencia de género, pero ha habido otros crímenes en España, se me viene a la cabeza por ejemplo el de Diana Quer, el de Laura Luelmo, que fueron asesinadas por hombres que no eran de su entorno, que no tenían una relación, un vínculo. Ahora se está intentando modificar la ley en España, hay que decir que la de Canarias es más amplia y por ejemplo sí consideraría esos casos como violencia de género, pero le pregunto, ¿por qué es tan importante que esos casos se consideren efectivamente violencia de género? Porque la ley integral de 2004, que es integral, que no es una ley penal, que no establece penas y establece procedimientos, sino establece un montón más de situaciones administrativas, ayudas, etcétera, se aplica, según salió la ley orgánica de 2004, para la violencia de género. Y lo que eran feminicidios, ataques a las mujeres, las violaciones son ataques a las mujeres. Por ser mujer, yo llevo 35 años en esto y no he visto un hombre violado. No pueden acogerse a determinadas situaciones que establece la ley integral porque no es reconocido el hecho como violencia de género. ¿Cuáles serían? Hay situaciones administrativas, por ejemplo, pues el traslado en caso de ser funcionario a otro lugar, medidas para hijos o para familiares, hay medidas laborales de conciliación laboral en los que el ser víctima de violencia de género, bueno, acceso a viviendas, acceso a determinadas ayudas, en que es un requisito que al exigir la ley suelen exigir las administraciones, aunque es verdad que la Administración canaria ha ampliado el ámbito para aquellas mujeres que son víctimas por su género, por ser mujeres, de la violencia por parte de un hombre. Si analizamos las denuncias que se han interpuesto por violencia de género, por ejemplo en Canarias, en España, ¿cuál es el perfil del hombre que más recibe esas denuncias? Porque he leído que principalmente son hombres jóvenes. Vamos a ver, yo, y quiero decirlo aquí otra vez y siempre lo digo, cada vez que alguien dice que la violencia de género, la violencia machista, la violencia doméstica es una reliquia del franquismo, Franco murió hace 45 años. Es decir, el problema es que cada vez tenemos una franja de edad entre 20 y 40 años donde se concentra la mayoría de la violencia de género. Es cierto que en las edades personas mayores también lo cometen, pero el grave problema que yo siempre digo es que muchas de estas personas, sobre todo ahora las personas que tienen 18 años, se han criado ya con la ley de violencia de género vigente en una sociedad democrática y se supone que igualitaria. Y siguen reproduciendo conductas de hace 40, 50 o 60 años de predominio machista, de imposición del hombre a la mujer, de como yo soy el que manda aquí, yo soy el que te mantengo, tú tienes que obedecerme y no tienes otra vida que yo. Y eso lo veo en personas de 20, 25 y 30 años.
Bueno, pues esperemos que poco a poco se vayan poniendo las herramientas para tratar de revertir todas estas cifras, todos estos casos terribles que estamos conociendo y del que, bueno, usted comenzará el juicio a partir del lunes contra esa persona, de ese crimen tan horrible que estábamos hablando. José Luis Sánchez Jáuregui, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros, buenos días.